De esta maravilla, lo que más ha quedado para ver, porque después, bueno, son las cuotas que surgen y todo. Me volví a olvidar. Lo que sí me gustaría ver de todo esto es la caducidad, porque también la caducidad es para los contribuyentes que tienen mejor perfil, que son los que supuestamente más cumplidores, a ese le damos 2 cuotas, 60 días, todo. Pero aquellos que están teniendo un problema, solo le damos una cuota 30 días. Entonces uno dice, entendemos que el problema es exclusivamente un problema de yo discrimino al fisco y jodo al fisco. No entendemos que el contribuyente que por ahí está teniendo mayores deudas está teniendo un problema financiero por el cual no está pudiendo pagar. Es como que está descartado. ¿Sí? Porque a este sujeto lo tendríamos que mirar con otros ojos y todo, pero no por ahí acogotarlo, porque ¿no? Estamos hablando de la caducidad del plan. Obviamente, una vez caduco, se comunicará a través de la página web de la AFIP y les van a decir, ¿no? Si hay garantías, les van a ejecutar la garantía directamente. Y bueno, lo que no me gusta tampoco del sistema es que dice la imputación será la que haga el sistema. ¿Por qué? A ver, hay un régimen de imputación para los pagos y las caducidades de los pagos, ¿sí? ¿Cómo se imputan los pagos? Bueno, no sabía ni que había un sistema llamado Malvina. ¿Ustedes sabían? Bueno. Listo. Para aduana. Obviamente esta gente lo vamos a escrachar en el sistema, entonces tampoco va a poder hacer operaciones. Pero bueno. Este es el nuevo plan. Veremos cómo se va a ir modificando, porque obviamente va a haber modificaciones. Decreto 633. Norma que la verdad me cuesta mucho tratarla. ¿Por qué? ¿Es algo que está pendiente? Sí, es algo que está pendiente hace mucho tiempo, tanto como desde el año 82, le diría yo. Y que me suena más a necesito plata y quiero plata a una norma estudiada. Recordemos, hagamos un poco de historia. Los regímenes diferenciales, es decir, aquellas tareas que se evaluaron, que generaban un agotamiento precoz de la persona, o tareas que le generaban un riesgo de vida, con lo cual indirectamente le generaban enfermedades que podían acortar o que generaban otro estilo de vida, o el famoso achaque en la salud, y se fueron reglamentando. Pero somos, eso sí, en lo único que somos constantes, van a ver, es en algo. En ese momento se fueron generando todos estos regímenes diferenciales, que vamos a tener muchos en la década del 40, reformulados muchos de ellos en el 73, en los 70, y que una de las últimas medidas en el 82 que hacen los militares es derogarlo. Con lo cual, cuando sube el gobierno de Alfonsín,
se encuentran con un montón de gente que se quería jubilar, que le habían derogado el régimen jubilatorio, pero que había estado trabajando todos estos años en esas tareas que le acortaban supuestamente su vida. Como ejemplo, un minero. A ver, doy ejemplos de cuestiones que nadie vamos a discutir, que realmente generan perjuicios a la salud. Con lo cual, ¿qué hace Alfonsín? Dado que ya venía perdiendo los juicios, establece que las jubilaciones se dan y crea una comisión para estudiar el financiamiento. Esa comisión se mantuvo indemne hasta, digamos, de esa comisión, después la 24-241 generó otra comisión, después otra, un montón de comisiones tuvimos, ninguna hizo nada, hasta ahora que sale este decreto. ¿Sí? Ya fuimos paparruchos en el 40, lo repetimos en el 70, en los 70 y lo seguimos repitiendo ahora. Somos constantes, ¿vieron? ¿Por qué? Porque estos regímenes diferenciales prevén, por ejemplo, que un minero se jubile antes de la edad jubilatoria, antes de cumplir los 65, y que se jubile con menos años de aporte. Y hacen que un petrolero se jubile 5 años antes, pero con 30 años de aporte. No es lo mismo que yo me jubile, tenga posibilidad de jubilarme a los 55, que a los 60, que a los 65, que tenga que tener 25 años, 30. En aquel momento siempre el cálculo actuarial les daba lo mismo, un 5% de diferencia. Siempre. Ahora, sin ningún cálculo actuarial ni nada, les da el 2%. Una paparruchada. Claro, a ver, no es lo mismo, no me digan que los números le dan. Tratemos de tapar un poco el agujero, cobremos algo. ¿Cuánto ponemos? Y un 2. ¿Entendés? Si alguien le hubiera dicho un 2,5, es un 2,5. ¿Sí? ¿Viene a saldar una deuda? Sí. Y ahora vamos a ver si es el mejor momento o no. ¿Qué actividades están comprendidas? Y todas las diferenciales. Todos los médicos de infectocontagiosas. ¿Sí? La norma decía en su momento todos aquellos médicos o personal que esté vinculado o afectado a servicios que atienden exclusivamente enfermedades infectocontagiosas. Yo les diría, en el momento en que salió la norma, que esta norma es vieja, es del 50 y pico, me traje el machete. Esta norma es del 68. Yo les diría el Hospital Muñiz, ¿sí? Hoy servicios de infectocontagiosos están por un montón de lugares. La norma es del 68. ¿Cómo la vamos a aplicar? Porque hoy hay un montón de establecimientos que tienen un área para infectocontagiosas. ¿Sí? No sé. Los que estén encuadrados tienen este régimen. Estos médicos se jubilan, en general esta gente se jubila a los 55 con 25 años. El personal ferroviario, y en personal ferroviario incluí un montón de todos los decretos que dice el 633, porque Ferroviarios tuvo decretos o normativa por ramal, los señaleros, los maquinistas, todo. A ver, todo el personal ferroviario.
Yo creo que excepto los boleteros están todos, ¿sí? Obviamente no el administrativo. Todo lo que son choferes, corta, media, larga distancia, todo lo que es el transporte de carga, ¿sí? Ustedes en el decreto van a encontrar todas los decretos o normas o resoluciones. Yo les puse las actividades, ¿está? Todos los trabajadores mineros, sean canteras, sean minas subterráneas, ¿sí? Aunque los regímenes, la cantidad, los años exigidos son distintos. Todos los trabajadores del vidrio, porque el vidrio es arena, claro, es enfermizo, es. Todo lo que son los trabajadores de la industria frigorífica, y se los traduje a la actualidad, porque antes decían las industrias frigoríficas. Yo les estoy hablando, esto es ciclo 1 y ciclo 2, es decir, el que faena y el que desposta. Todo el personal de cámaras frigoríficas, ¿sí? Todas las cámaras de frío. Los operadores telefónicos. Y esto viene de una de una derivación de la primera norma de estas, decía la operadora de Entel. Ya después en los 70 se dijeron los operadores telefónicos. ¿Por qué? Porque había cooperativas de telefonía en el interior del país. Hoy no sé, los call centers, ¿son operadores telefónicos o no? Vamos a empezar con una discusión de aquellas. A ver, ¿un call center es un operador telefónico o no? Pero los call centers tienen un régimen de jornada. Está bien, pero esto no tiene nada que ver con la jornada. ¿Sí? No, a ver, todos entendemos que el trabajo es el mismo. Lo que digo es, vamos a empezar a discutir que hay normas que están emitidas hace 30 años atrás, como mínimo 40, 50, en donde la economía y la actividad era una y hoy es otra. ¿Sí? Más allá del avance tecnológico y todo, hay muchas actividades que ya no se hacen como se hacían en ese momento. Con lo cual, también tendría que haber un ayornamiento de todas estas normas, ¿sí? Que no están. Obviamente estamos hablando que la empresa tenga esta actividad. Porque puedo tener una empresa que tiene un chofer y no, por eso voy a pagar el 2% de contribución. Por el chofer, si el chofer es todo el día chofer, sí. Por eso quería la aclaración. Es la actividad del sujeto. El sujeto está declarado como chofer. Yo también tengo una empresa que es comercio, pero hay un empleado como auxiliar que lo destinan a chofer todo el día porque traslada mercadería. ¿Ese también? Ahí vas a tener otro problema, porque esa persona no es comercio, esa persona es camionero. Pero hay sindicatos que prevén, por ejemplo, el del Stiles tiene un chofer y dentro del convenio está previsto tener un chofer. A ver, vuelvo a lo mismo. Las normas son muy viejas, ¿sí? Y ustedes tienen un tema. Ustedes, ¿en qué postura de la Corte se basan para encuadrar a la gente?
La ley de contrato de trabajo, década del 70, te hablaba de un convenio empresa. ¿Sí? Es la empresa tiene un convenio. ¿Estamos? Ese fallo de la Corte o esa postura doctrinal fue no convalidada por la Corte en Subterráneos de Buenos Aires, en donde permite, ¿sí?, que cada rama o cada área tenga su sindicato. Entonces, ¿es esto? O Mónica se equivoca, o ¿por qué estás? ¿Sí? Es en función de en qué vereda nos paramos. ¿Hay un convenio empresa o hay un convenio actividad por cada empleado? ¿Sí? Y eso van a ver que hay fallos de un lado y hay fallos del otro. Lamentablemente, dependiendo de cada momento político, es como se falla en este país. Acá la ley es una, pero hoy la veo de un color y mañana la veo de otro. Y no me preocupó que hace 5 años la vi de blanco y hoy la veo negra. Y es la misma ley. Entonces, ustedes tienen fallos de las dos actividades. Si esta persona está declarado como chofer, yo te diría, es una tarea diferencial. ¿Por qué? Porque como chofer sufre las mismas cuestiones que sufre un camionero común. Es decir, baja y sube mercadería, maneja peso y está todo el día sentado. Y si para un fletero común estar todo el día sentado le afecta a los riñones, para el que está trasladando todo el día telas o cuestiones de una industria o de un comercio, ¿por qué no le va a afectar los riñones? El tema es cuando se vaya a jubilar si lo consideran una actividad diferencial para que lo jubilen. Si vos lo declaraste como tal, sí. El tema es cómo los tenemos declarados también. Nosotras tuvimos un juicio justamente de ese tipo, que el empleado exigía que como hacía el trabajo del chofer, lo pasen y lo cambien de categoría a camionero, la empresa se negó, hizo juicio, se consideró despedido y lo ganó. Bueno, como verán, no estoy... A ver, a lo que yo voy es... Si ustedes me van a decir, che, Mónica, pero hay un montón de... Sí, tenemos la mitad de los fallos de un lado y la mitad de los fallos del otro. En las mismas épocas, en causas similares, ¿sí? Depende el juzgado y depende del momento político particular donde se quieran enmarcar los jueces, te diría yo. Como no soy abogada, puedo opinar de los jueces. ¿Sí? Entonces, es muy difícil, porque ustedes fíjense que con Moyano particularmente la justicia siempre le ha entendido que prima la actividad particular sobre la actividad de la empresa. ¿Sí? Cuestión que también lo ha convalidado en ciertas cuestiones del, fíjense en qué loco, de Subterráneos de Buenos Aires. Cuando los del subte querían hacerse dueños de la vigilancia y de la limpieza, le dijeron no, son actividades distintas. Ahora después tenés algún fallo de jueces de la Cámara que te dicen no, es todo lo mismo. Entonces vos decís, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo esperaría 1 o 2 meses, pero les digo que el tema se viene. Y entonces en la actividad del trabajador habría que poner que es diferencial para poder pagar. Cuando si vos lo denunciás como chofer, te va a saltar automáticamente. ¿Sí?
Los operadores telefónicos, los telégrafos, que ya no sé si existen tantos telégrafos, y los radios también de cuestiones de correo. Todos los trabajadores del estive, yo les diría todos los portuarios, llamémoslo de distintas formas, porque también hay varios decretos. Todo lo que es la marina mercante, los guincheros que están vinculados con, por eso les digo, con los portuarios, con la estiva, los maquinistas portuarios, toda la industria del chacinado. Y ahora yo quisiera ver todo, porque, a ver, cuando hablábamos de chacinado, todo lo que es el chacinado casero del interior, que hay mucha empresa familiar, ¿no? Tandil. Bueno. Esto que se lo traduzco tal cual, habría que leerlo con más ganas, si quieren les digo qué decreto es. El 1805 del 73, que habla del personal de seguridad que esté en la industria. Y yo digo... Del 73. Sí, 1805 del 73. Uno dice... Claro, por ahí en ese momento la industria tenía gente de seguridad. Ahora, hoy la seguridad es totalmente tercerizada, pero no está toda la seguridad como actividad diferencial. No sé si... Pero bueno. Todo lo que es gas y petróleo, Toto. Y ahí vamos a empezar con el tremendo tema de todas las actividades de servicios que hay en el régimen de la exploración y explotación del gas y el petróleo, porque cuando estaban estas normas estaba YPF y Shell que hacían todos ellos, pero hoy tenemos un montón de empresas de servicios petroleros y servicios para pozos de gas. Esas actividades, ¿es petróleo? ¿No? ¿Es diferencial? ¿No? ¿Sí? No, profesora, no, Mónica, please. No, pagás el 2% solo sobre rurales y el 5% sobre contribuciones. El 2% de petroleros está el decreto ahí y ya, digamos, por otra norma, como por ejemplo construcción, que también se paga un 5%. No, está bien, pero por petroleros no podés estar pagando las diferenciales porque no existía la norma. Si está detallado ahí en el decreto, está, y si uno va, ahí, digamos, lo dice, que se paga 2 puntos. No. Como por ejemplo construcción. Construcción y rurales son las únicas dos que venían pagando. Si vos lo ponés, claro, pero en realidad no correspondía, solo rurales y solo construcción. ¿Por qué? Porque los regímenes diferenciales surgieron después del año 82. Son regímenes diferenciales nuevos. Esa es la diferencia que si ustedes me buscan en viejas grabaciones van a ver que la única lógica para que uno pagase y otro no era que los regímenes eran nuevos. No, pero pasa que no estoy diciendo nada, porque el decreto dice 2 puntos y a mí me pasó hace 2 años atrás que no se venía haciendo bien con una persona, se quería jubilar, lo pusieron en servicio común, no pagaron la contribución. ¿Qué persona? ¿A qué se dedicaba? Creo que está, no sé, me acuerdo si en petroleros o en portuarios. A ver, Tuvimos que perdóname, si estaba en portuarios o en petroleros, solo tenía que declarar que era trabajo diferencial, ingresar nada. Ok, y en el decreto, ¿por qué dice que 2 puntos entonces? Porque son decretos viejos. El decreto 633 recién ahora y a partir de agosto, que se pague en septiembre, te obliga a ingresar esa contribución diferencial.
no estaba estaba derogado el ingreso de las contribuciones. Construcción y rurales son normas posteriores al año 1982 y siempre estuvieron vigentes el ingreso de las contribuciones diferenciales. Tienen que seguir con la norma que las generó, no con este decreto. Bueno, sigamos con las actividades. Todo lo que es la policía portuaria y la industria naval, ¿sí? Todos los trabajadores de la Forga y la Fragua, vieron, como verán, es todo marítimo, todo portuario. Todas las generadoras de energía, todo, luz y gas por todos lados. Todo el personal de los amarraderos, carga y descarga portuaria. Los hilados, de rayón, que es una actividad muy puntual textil, entiendo, que no sé si ya hay o no, ya no hay. Todo lo que es dragado y balizado, todos los que hacen, fíjense, en su momento había solo radiografía, hoy hay un montón de otras actividades que generan radiación. Hay que ver cómo se las toma. Y todo lo que son las enfermeras. A ver, ¿qué pienso yo? Primero, el decreto es muy pobre. El decreto no cita ni habla de ningún estudio ni de un establecimiento paulatino de contribuciones, ¿sí? Habla de estas contribuciones al 2. ¿Es lógico que todos aporten el 2? No, porque me parece que cada uno hay que evaluar la cantidad de años y la cantidad de servicios, que se necesita un cálculo actuarial un poco más serio. Si es que lo que queremos es realmente cubrir los desfasajes que generan las jubilaciones, aunque sea de acá en adelante, a ver, olvidémonos del pasado, ¿sí? Un 12 es como cobremos algo. ¿Es el momento más oportuno de la economía? La verdad que a mí me parece que la medida, que si yo la miro desde un punto de vista de seguridad social, la entiendo, no está en el momento más oportuno. Porque este 2% obviamente va a implicar va a ir a los costos. Y si va a los costos de la luz, el gas y el petróleo, perdónenme, y de los fletes va a ir a los precios. Por eso digo, la verdad que no lo termino de entender. O porque no van a poder parar todo. A ver, el transporte. ¿Se imaginan que las empresas de colectivos se deben estar sentando con Dietrich y le deben estar diciendo o aumento el pasaje o me aumentas el subsidio? La verdad que me cuesta verlo, me cuesta entender el momento político en el que se emite la medida. Si ustedes me preguntan, esto estaba desfinanciado de siempre. ¿Se quiso emitir un decreto de este estilo? Sí, hace mucho tiempo. Y se vio que no era el momento para hacerlo. Sobre todo porque en ese momento había muchas actividades que estaban en manos del Estado, porque lo privado estaba defolteado. Entonces decía, che, ¿cómo hacemos? Y a mí me llegaron a consultar, ¿vos apoyarías que solo hiciéramos, yo representaba un organismo en ese momento, que solo incrementáramos a los privados y no a lo público? No, de ninguna manera. A ver, la actividad es la actividad. Y si Petroleros tiene que pagar más, lo tiene que pagar más Shell y lo tiene que pagar más YPF. Es Petroleros, a ver. ¿Sí? Por eso digo, la verdad que no entiendo la medida
en el contexto, ¿sí? Con lo cual, declaración online va a tener otra modificación porque va a tener que tener toda esta modificación. Porque se entiende que esto no tiene que ser voluntario. Cuando el sujeto tenga una actividad denunciada con esto, automáticamente te va a tener que calcular el 2%. ¿Sí? O tirarte un error o una inconsistencia, ¿no? Uno dice, muchas modificaciones todo para septiembre. ¿Sí? Pero bueno, veremos qué pasa. La primera semana de septiembre vamos a estar todos, ¿eh? Es la semana para no estar en Buenos Aires. Bueno, y otra cuestión que también me parece ridículo que vuelvan a este tema, porque recordemos que sobre el tema de beneficios sociales en convenios colectivos, aquellos que tenemos algunos años, la gran causa surge con las empresas de telefonía. Estoy hablando de década del 90, en donde hubo un montón de pronunciamientos judiciales y que el fisco obviamente perdía. Y ahí se sacó una resolución conjunta en el año 99 entre Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo y AFIP. Y se dijo, nadie va a aprobar ningún convenio colectivo que prevea un nuevo beneficio social que no esté en los anteriores o no esté en la ley. Y antes de hacerlo lo comunican a la AFIP. Y la AFIP va a decir sí o no. 99. Esa resolución conjunta nunca se derogó. ¿Qué pasó? Y pasó que al año y pico el país entró en default. Y lo que menos nos importaba eran los conceptos remunerativos y no remunerativos. Y después subió un gobierno que era del mismo partido político que el que había sacado esa resolución conjunta, pero no importa, dijo, señores, esto no me importa, yo esto no lo voy a cumplir. Y se firmaron más de 10 años, se homologaron convenios en los cuales esa resolución conjunta no se cumplía. ¿Y se homologaban? Sí. Y el ministro no veía que eran no remunerativos. Y sí, entiendo que cuando firmaba, leía lo que firmaba. Ahora, cuando Triaca firma, ¿no lee lo que firma? Bueno, se entiende que sí, por eso lo firma. A ver, si después lo lee bien o lo lee mal o no lo sabe leer es otra cosa. ¿Sí? Pero a ver, es lo mismo que tomada, a ver. ¿Se entiende que cuando ponen el gancho? ¿Sí? Es porque si el secretario les hace el gancho, se entiende que le tienen confianza al secretario para que les haga, ¿sí? ¿Para qué un decreto que diga lo mismo que dice una reso conjunta? Lo mismo que ya está dicho en alguna otra ley, ¿eh? Porque si me hubiera puesto a buscar el fin de semana, esto está dicho ya en alguna otra ley. ¿Para qué decirlo en un decreto? Hacelo. Si el problema está que ahí no se cumple. ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí esto me suena mal. Porque el día de mañana, cuando haya un problema, va a ser, usted consideró que esto, y esto obviamente estaba mal. Y voy a decir, obviamente vos lo homologaste. Y esto en el país ya pasó. Los que tenemos un poco de memoria y nos acordamos que en el 92 se caían los tickets canasta porque la Suprema Corte
de Mendoza los había declarado inconstitucional y había declarado inconstitucional un decreto, nos acordamos qué diputados votaron e incorporaron el 103 bis con inciso B, los tickets canastas. Entonces, ahora están en la ley, no es un decreto, son constitucionales. Hasta que después se dieron cuenta y por una ley, los mismos que los votaron antes, después votaron, no, esto siempre fue remuneración. Y vos decís, pero vos votaste lo otro. Y ahora me votás esto. ¿Y cuántos juicios hubo? Y después se quejan porque los inversores no vienen. Y no vienen por todo esto. Esperemos que esto ahora se cumpla, ¿sí? Y después, este decreto tiene más partes, pero hacen exclusivamente a la administración pública, por eso no los traje, ¿sí? No, son artículos de reorganización. 633 del 18. Fallos. Endesa Costanera. Miren qué ridiculez. Acá hay una gran discusión hace mucho tiempo. ¿Por qué? Y esto es el mismo error que cometieron en impuestos. El INDEC, no me pregunten por qué, y para mí debe ser porque lo consideran servicio público, estoy cuasi segura. Toma al rubro luz o energía eléctrica, mejor dicho, como un servicio. La FIP, por ende, considera que esto es toda una prestación de servicio, por ende. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver la consideración del INDEC para tu análisis jurídico-técnico? No importa. Es así. Ya en un momento estuvo esta discusión que llegó a la Corte y la Corte sostuvo que la energía es una cosa y por ende lo que te venden a vos es una cosa, te venden energía, que por ahí para ustedes es raro, a mí porque me tocó ver, yo padecí la parte de impuestos. Es claro que es una cosa, aunque sea una cosa que es imperceptible, que no tiene un cuerpo, pero está todo fundamentado y está fundamentado en disposiciones del viejo Código de Vélez ya. Miren lo que les digo. ¿Qué pasa? La FIP, volviendo a tomar la clasificación del INDEC, va a las generadoras de energía y le dicen, ustedes generan un servicio, me tienen que pagar a la alícuota más alta las contribuciones. Y se empieza de nuevo a discutir, y la empresa discute acá, che, ¿esto es un servicio o es una cosa? ¿Sí? Porque discuto el 618, el 814, perdón, no desde el punto de si aplico pyme, no pyme, ¿sí? Sino en función de lo que es, ¿sí? Porque las industrias, estamos de acuerdo que todas las industrias aplican la alícuota reducida. Y en ese caso la Sala Segunda sostiene que obviamente la clasificación, hay toda una clasificación de cómo está compuesto el mercado eléctrico, digamos, quiénes son mayoristas, quiénes son generadores, quiénes son transportistas, distribuidores y todo, pero que obviamente la generación de energía es la generación de una cosa más allá de cómo lo clasifique el INDEC. Y por ende, como yo estoy generando una cosa,
es una industria y va la alícuota menor del 8,14. ¿Sí? Pero, viste, vos me preguntás si pueden reclamar autónomos, y si pueden hacer esto, pueden reclamar autónomos. Les traje este fallo que es contra OSDE, es una prestación de servicio, y lo traje, ojo, por ahí influenciada, porque tengo 2 o 3 amigas que trabajan por ahí para algunas competencias de OSDE, y el sistema está distinto, pero acá se estaba discutiendo si había relación de dependencia o no. Y acá está claro que me parece que lo interesante de este fallo, más allá del prestador de salud, el que sea, es que es un consultorio totalmente externo a los sitios, ¿sí? Al prestador. El médico no trabaja en los consultorios OSDE, sino trabaja en su consultorio y atiende pacientes que tienen cobertura OSDE. Entonces, él, y ahí atiende a sus particulares, a OSDE, a Swiss Medical, a Galeno, a Qualitas, a la que quiera, ¿sí? Con lo cual, obviamente, esa relación no es una relación netamente de relación de dependencia, es obviamente un independiente que presta servicios, entre otros, como prestador médico, a esa prestadora, ¿sí? Y tampoco se puede garantizar acá un mínimo, es decir, che, te pago como mínimo tanto, sino que es en función de los pacientes. Ojo que este cuadro o este análisis cambiaría por completo en el caso de que la prestación hubiera sido en los consultorios OSDE, en donde en general ellos les dicen, vos me facturás tanto y yo OSDE te factura a vos un porcentaje tal en función del alquiler y lo que me usaste de recepcionista. Esto lo hacen todas las prestadoras médicas. Ese médico es distinto. Ese médico, yo estoy segura que si hace una relación de dependencia, es muy factible que la gane, porque es distinto el sistema, ¿sí? Que pasa mucho. Sí. No hace mucho hubo un caso de un médico cirujano Sí. que trabajaba en distintos hospitales o preparados Sí. de clínicas y perdió el juicio contra una de esas clínicas. Claro, ¿por qué? Pero vos fíjate lo que me decís, un cirujano. En general el cirujano, digamos, acá hay especialidades y especialidades. El cirujano, como el anestesiólogo, permítanme, son de las vedettes, de como los obstetras en las maternidades y eso. ¿Por qué? Porque ellos van con su equipo. Es muy factible que el cirujano vaya con su anestesista, que tenga su equipo, su anestesista, su asistente y su instrumentador. Que no deje, es muy raro que vaya él solo y que la clínica le ponga, no, mira, hoy está de turno Mónica, te instrumenta, la instrumentista es Mónica, ¿sí? Entonces, son equipos de trabajo. Entonces, ahí sí es mucho más difícil verle ese lado, ¿sí? Es más, ahora, forma parte de todas estas cuestiones raras. Pues yo te digo, si vos trabajás con un equipo, che, ¿qué es eso? ¿Es una relación de dependencia de la instrumentadora, el anestesiólogo y todo, con el cirujano? Che, ¿son una sociedad? ¿Qué sociedad son? Son
esos grises que existen, que me parece que es como que desde el Estado tratamos de encajar todo en dos cosas y que hay un montón de formas nuevas que no las contemplamos. ¿Me entendés? Porque tampoco lo contempla el nuevo código, porque el nuevo código o la nueva reforma en lo comercial es muy estricta en un montón de cuestiones. Y vos decís, che, ¿y el cirujano realmente es el empleador del instrumentista? Porque si el tipo no tiene laburo, el instrumentista tampoco, y por ahí el instrumentista trabaja con 2 cirujanos. Digamos, son esas relaciones que son complejas, que debería de alguna forma reglamentárselas o ver qué hacer, pero que hay que realmente estudiarlo mucho, porque tampoco las podés coartar, ¿sí? Pero por eso digo que el derecho está lejos de contemplarlas. ¿Estamos? Pero bueno. Este fallo lo traje porque me pareció así. Esta persona no trabajaba directamente, perdón, me estoy equivocando, para Siderar, sino que trabajaba para alguna empresa que le prestaba servicios a Siderar y él se consideró, obviamente en cualquier momento dijo, soy empleado de Siderar. Entonces, ustedes van a ver que en todo el esquema, la justicia lo que hace solidarias a las dos partes es de las multas y de las diferencias, si es que hay diferencias. Pero en cuanto, me parece muy bien, a los certificados de trabajo y a los certificados de servicios, dice, el obligado a emitirlos es el empleador del sujeto, más allá de cómo haya sido, ¿sí?, de quién recibiese órdenes, y dice, él es el sujeto, aunque ambas sean obligadas a pagar sumas, el empleador es eso. Fíjense en qué interesante, que es algo que lo venimos viendo mucho, porque si le hace emitir el certificado de servicio a Siderar, el Estado estaría cobrando 2 veces por la misma relación, que no correspondería. ¿Sí? ¿Cómo limita bien las cuestiones, ¿sí?, en lo que podría ser, no sé si sería un contratista o si sería una empresa de servicios eventuales, porque no lo decía claramente el fallo. Miren ustedes se van a reír. Este caso es un caso de un despido con causa. ¿Por qué? Por falta de confianza. ¿Qué es? Es un geriátrico prestador de PAMI, en el cual detectan que una de las enfermeras o personal de enfermería llevaba o hacía que su marido, que el empleador no lo conocía, fuera el apoderado de los internados. Obviamente detectan esta maniobra, la echan con causa, y la justicia considera que sí, que hay causa suficiente para ese despido, que no es un despido discriminatorio, y que es con causa, porque obviamente al empleador le puede costar su contrato con el PAMI. Y está dicho, y creo que es el último. Esta, sí. Como verán, son todos casos así raros. Este caso es contra esta famosa red Redmar, ¿no? Entonces dicen, che, esta persona es empleado
o es un asociado a esta asociación? ¿Sí? Porque todas estas figuras las estamos copiando de afuera, en donde las leyes son distintas, pero nosotros acá nos gusta y las copiamos. Lo más loco de todo esto es que el juez de grado y todo entendió que había relación laboral. Y como en su sentencia no toma en consideración algunos testimonios, que por ahí para el juez esos testimonios son falaces, no corresponden por A, no corresponden por B, pero como no lo explayó en su sentencia, directamente no los tuvo en consideración, la Corte sostiene que el fallo, que la sentencia judicial no sería válida, ¿sí? Por no contemplar esas cuestiones. Y por no ser una sentencia válida, hace lugar a la queja y al extraordinario presentado y vuelve todo a foja cero. Devuelve el expediente, con lo cual es como que le está diciendo al juez, che, mirá, para mí, en este caso, no hay asociación. Entonces yo digo, fíjense a veces cómo, ¿sí?, algunos nombres pesan más que otras cosas, ¿sí? Pero bueno, está... obviamente hubo dos que no votaron igual, que es la minoría, pero bueno, pero ahí sí, esto sí, ahí terminamos. ¿Qué es esa asociación? Esa remarca. Que dijiste que es conocido. Claro. Ah, la de inmobiliaria. Sí, sí. No vi la X. No. Es por eso digo, son negocios que acá no existen. A mí, a esto que les había traído la otra vez, mira, la cantidad de cuotas y todo, lo voy a mandar a colgar, sí, pero eso lo tienen en el plan de pago, chicos. A mí la otra vez yo estaba hablando con alguien que está desarrollando un negocio y fíjense, hay veces como, ¿no? Un negocio en Miami, en donde él decía que allá comprar y vender era mucho más fácil. Claro, y no existen las inmobiliarias con tanto peso como acá, sino que son independientes y todo. Entonces ellos hicieron una página en donde la persona oferta, el otro compra, pero que no hay nadie en el medio. Es como si fuera dueño directo, a ver, llamémoslo. Entonces mostraba y todo. Entonces, en la página cuentan automáticamente el ahorro total que ha habido por la falta de las comisiones a estos agentes, qué sé yo. Allá parece que es. Entonces, le digo, pero acá ¿por qué no lo podés hacer? Y no, porque acá los escribanos te matan, porque después cuando las partes privadas se pusieron de acuerdo, el escribano te dice, no, y el libre deuda de esto, y el y que tiene esto, y que tiene el otro, y los informes de dominio. Entonces acá todo eso te mata. Y vos decís, ¿y allá que compran y venden sin chequear nada? Imagínense si acá se compra, si se vendiera sin chequear, lo que sería. Si chequeando, hay los problemas que hay. Por eso digo, y estos son muchas copia-paste de negocios extranjeros, que hay veces que acá somos distintos y las leyes son distintas. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, nos veremos en agosto, a ver si por ahí vamos avanzando con todas estas novedades. No, de nada, gracias a usted. Para que yo bajo. Ya bajo.